Dios nos dice que tenemos que poner por obra lo que nosotros profesamos, que no es suficiente solamente con sentar, que no es suficiente solamente con venir a la iglesia, que tenemos que dar aún más. Este joven rico, él creyó con que seguir ciertas reglas, él tenía ganado el reino de Dios. Pero saben, hermanos, para Dios no hay nada oculto. Él sabe dónde está nuestro corazón. Y si nuestro corazón está en acumular riquezas en este mundo, estamos equivocados. Pero si nuestro corazón está en acumular riquezas en los cielos, estamos en lo cierto. Porque ahí es donde verdaderamente tenemos que buscarlo. Dios les bendiga, hermanos. Gracias al Señor. Dios bendiga al pueblo de Dios. Amén. Evangelizando en los aires libres. De esta forma de aire libre ha sido por mucho tiempo comienzos de grandes ministerios evangelísticos y aún de grandes avivamientos que se les conoce a través de la historia. El evangelismo al aire libre es un método, una manera bíblica. Esta forma ha sido utilizada con grandes resultados. Por ejemplo, Juan el Bautista lo hizo. Jesucristo en 147 ocasiones lo hizo. La iglesia primitiva lo hizo. Pablo varias ocasiones lo hizo. Está en Hechos 18:5. Dice, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Al leer el Nuevo Testamento se nos hace claro el entender que las predicaciones de Jesús, así como las de los primeros cristianos, eran hechas mayormente al aire libre, ya sea en los pueblos, mercados, a la orilla del mar, de los lagos, en las calles de las ciudades, en las montañas. El ejemplo lo vemos y lo tomamos cuando Jesús les dijo a sus discípulos que este método es bíblico porque están registradas en el Evangelio. En Mateo 10:5-7 dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciéndole, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritano no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Jesús anduvo de nuevo junto al mar. Jesús recorrió toda Galilea, enseñando y entrando por las ciudades y pueblos. Pero tenemos que reconocer, mis hermanos, que la iglesia de Dios ha cometido un gravísimo error. Ha encasillado el Evangelio de Dios. Lo ha encerrado en 4 paredes de la iglesia y de casa, y ha creado un pensamiento y le dice a la gente, vamos aquí es donde el Evangelio es predicado, y aquí le mostramos el camino de salvación y el de Dios. Nos estamos encerrando y estamos dejando las calles, las plazas, los parques, los mercados, las zonas reconocidas como peligrosas, dándole lugar que el enemigo gane el terreno con el pecador. Si recordamos esta manera,
a provocar grandes avivamientos cuando nos volvamos a nuestros principios. Desataremos un poderoso avivamiento cuando salgamos de nuevo a las calles, tomar de nuevo las esquinas, no nos convirtamos en predicadores de calles. Esto me hace recordar la iglesia después del día de Pentecostés. Ante la gloria. Y la frase bíblica: se añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hechos 22, 47. Esto va a soltar en los predicadores del aire libre una unción y respaldo de milagros, señales y prodigios. Y tendremos el favor del pueblo, de las autoridades y de los que escuchen el mensaje. Muchas veces, mis hermanos, se ora: envía un alma a la iglesia esta noche, olvidándonos que el mandamiento es para nosotros. Nuestra tarea no es de predicar el evangelio a los santos que están en la iglesia el domingo, sino a los pecadores que se pierden ambulando por las calles. Este es el modelo del Nuevo Testamento y debemos hacerlo nuestro modelo a seguir. Las ventajas que tenemos, mis hermanos, a evangelizar personalmente: es un método muy personal para alcanzar a la gente con el evangelio. Tan solo añada un predicador a la gente y el resultado es evangelismo al aire libre. El evangelismo al aire libre alcanzará a aquellos que quizás nunca entren a una iglesia. Es quizás el método menos costoso para alcanzar a las personas para Cristo. La iglesia recibe una nueva imagen cuando los miembros llevan el evangelio a las calles. Llega a la gente en búsqueda de realidad espiritual. Facilita el contacto personal con los que no alcanzados por el evangelio. Es llevar a la iglesia a la calle a los que no van a una iglesia. De esto podemos sacar siete razones por cuales debemos evangelizar. Porque Jesucristo evangelizó. Porque cada día crece el número de personas sin Cristo. La palabra de Dios dice: la mies es mucha, porque los obreros son pocos. Porque Jesucristo nos comisionó para que evangelicemos. Porque debemos evangelizar hasta que Jesucristo regrese por su iglesia. Porque sobre nosotros pesa la sangre de quienes se pierden, porque no les predicamos el evangelio. Amén. Amén, amén. Porque evangelizar trae buenos resultados para la iglesia. Una iglesia que asume su compromiso evangelizador y misionero tiene como líder a pastores que han comprendido la importancia de ganar almas. Y este proceso de alcanzar hombres y mujeres con el evangelio quiere decir que debemos tener personalmente un crecimiento espiritual. ¿De qué manera, te preguntas? Agarrados de la mano del Señor Jesucristo, en el estudio de la palabra y en oración.